Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos su presencia, pero sobre todo el tiempo que se dan para aportar y contribuir al fortalecimiento del ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico y la libertad de expresión representan elementos fundamentales para exigir el cumplimiento de los demás derechos y fortalecer las democracias. El Frente Estatal en Defensa de los Derechos de los Periodistas les da la más cordial bienvenida. Esta tarde nos acompañan para dar inicio a nuestra Semana del Periodismo en Oaxaca, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México, sobre avances y retrocesos de la protección de la libertad de expresión y ejercicio periodístico a la luz de los derechos humanos y estándares internacionales. Tenemos al maestro Andrés Ismael Pérez Cortés, quien es fiscal de la Unidad Especializada de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien nos va a contribuir con la conferencia Delitos contra la Libertad de Expresión. Buenas tardes, bienvenidos. También tenemos con nosotros a la licenciada Maribel López López. Ella es facilitadora del Centro de Mediación Alternativa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y ella nos va a compartir sus conocimientos con el tema Mecanismos Alternos de Solución. Bienvenida y muchas gracias. Y también le agradecemos de manera muy especial al licenciado Javier Betanzos López, director de la Hemeroteca Pública del Estado de Oaxaca, Néstor Sánchez Hernández, quien es el día de hoy nuestro anfitrión y será también durante toda la semana de varios eventos. Gracias por abrirnos nuevamente la puerta de esta hemeroteca. Pues bien, en lo que se ajusta la logística para que dé inicio la participación del maestro Andrés, les invitamos a que si gustan pasar a tomar café. Vamos a hacer un pequeño receso de 2-3 minutos para dar paso a esta conferencia. Es Ismael Pérez Cortés, quien nos va a hablar con una conferencia sobre los delitos contra la libertad de expresión. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros del gremio periodístico. Me siento muy honrado de estar presente con ustedes el día de hoy en el inicio de estas actividades dentro de la Semana del Periodismo que tienen ustedes a bien concluir el día 7 de junio, precisamente con motivo de ese día tan especial para ustedes. Quiero darle las gracias al licenciado Juan Maldonado, a la compañera Claudia, al Frente también de periodistas que están pues preocupados, pero atendiendo también a las necesidades del gremio periodístico, y nos hacen el favor de invitarnos para que este día estemos con ustedes hablando. Es una plática que vamos a tener respecto a los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Pero quiero comentarles que, aparte de sentirme muy honrado, me siento también pues muy comprometido con ustedes. Ese compromiso no solamente lo tengo por la situación laboral que actualmente cargo o tengo en nuestra Fiscalía General. Mi hijo estudia medios. Estoy comprometido con ustedes no solamente por esta obligación laboral, sino también una obligación muy afectiva, muy cercana y muy personal. Cuando mi hijo me comentó que quería estudiar medios, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo porque es un medio muy peligroso, es un medio muy demandante, es un medio ingrato también. Estamos como en la casa del cuetero. Si hacemos bien, nos chinga. Si hacemos mal, también nos chinga. Entonces, preocupado por esa circunstancia, yo le dije: reacciona, trata de encauzar tu vida. Pero no, él trae ese gusto que se llama vocación. Esa vocación no se la puedo quitar. Entonces, atendiendo a esa parte, pues sí,
me comprometo con ustedes y les agradezco que hayan invitado a su servidor, pero no solamente a su servidor. Estamos en un momento representando a la Fiscalía, que nuestro fiscal general, preocupado por atender a estos delitos específicamente cometidos contra el gremio periodístico, ha aumentado de personal a esta unidad, que anteriormente era un solo agente del Ministerio Público. Un solo agente del Ministerio Público era imposible darle una solución pronta y expedita a todas las necesidades que ustedes tenían, a todas las necesidades que ustedes reclamaban. Ahora la unidad especializada está integrada en una fiscalía especializada para delitos de trascendencia social. Entonces, atendiendo a esta necesidad, son 6 agentes del Ministerio Público, un grupo especializado de agentes estatales de investigación, específicamente para el tema, y conjuntamente con peritos, hacemos una trilogía en cuanto a la investigación de los delitos, ya más técnica, más especializada, que en un momento dado tendremos la oportunidad de poder ajustar las necesidades que ustedes tienen a esta necesidad jurídica que también a nosotros nos exige. Jurisdiccionalmente hablando, es una obligación que nosotros tenemos de acreditar los datos de prueba, los elementos de prueba, los elementos del tipo penal, porque todavía tenemos averiguaciones previas, legajos de investigación y ahora carpetas de investigación. Entonces, lo único que yo les pido en el compromiso mutuo que vamos a tener es la coadyuvancia. Necesitamos conjuntamente hacer un equipo, que confíen en nosotros, pero también nosotros hacer un equipo con ustedes para integrar esos datos de prueba, esos elementos de prueba, que podamos llegar a darles una satisfacción jurídica y que digan: no hay impunidad, se cumplió con el objetivo, que es la justicia, ¿sí? Si es necesaria la judicialización, tendremos esos elementos y datos de prueba ya necesarios, pero también hay mecanismos alternativos que podemos solucionar, agilizar esta necesidad que ustedes tienen de poder solucionar estos conflictos de manera más pronta y expedita también. Ahorita, en el transcurso y el desarrollo de esta presentación, les vamos a hacer ver esta necesidad que también existe, o esta posibilidad que también existe de solucionar los conflictos de manera más ágil, pronta y expedita, ¿sí?, en cuanto a los mecanismos alternativos y los procesos de solución de controversias, que en un momento dado pues nos va a platicar la licenciada Maribel López, que es facilitadora también dentro de la Fiscalía. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar con los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Primero, el delito existe desde el inicio de la humanidad. Tenemos documentado estas conductas humanas que son contrarias a los mandatos divinos, jurídicos y morales. Tenemos como primer delito documentado, ¿sí?, la muerte de Abel por su hermano Caín. Nosotros sabemos esta historia, los que somos creyentes, los que tenemos algún tipo de religión, bueno, que esta situación se convierte en un homicidio, que en la época contemporánea nosotros estaríamos hablando de que es un homicidio, ¿qué?, calificado. Había calificativas en este delito por la misma confianza que existía. Esas calificativas que actualmente en nuestra época contemporánea son agravantes: la alevosía, la ventaja, la traición, la premeditación. Aquí se actualizaron todas. Entonces, es el primer ilícito documentado en cuanto a los delitos. Es decir, la génesis del delito viene desde la época más antigua. Siguiente, por favor. A través del tiempo, el delito también ha evolucionado de diversas formas, métodos y circunstancias. Se ha ido perfeccionando el actuar de los delincuentes, se ha ido perfeccionando las conductas ilícitas que se van desarrollando a través de estas personas que van maquinando, van perfeccionando y en un momento dado se van concretando a realizar estas conductas ilícitas. Por favor. También las distintas sociedades de la humanidad han tenido a bien castigar de diversas formas estas conductas delictivas, estas conductas humanas contrarias a sus normas,
reglamentos y leyes. Por consecuencia, ha establecido esas normas, esas leyes, tanto escritas como no escritas, y para efecto de ejemplificar que esas conductas ilícitas tienen que ser castigadas. Existieron formas de castigo legal. Las formas de castigo legal tenemos como aquellas que se justificaba esa conducta ilícita por un castigo legal, como eran las mutilaciones de manos y brazos a los ladrones, muerte por muerte, muerte a violadores, destierros, desmembramientos y diversos castigos de acuerdo a la conducta que asumía cada delincuente. Cuando un ladrón se apoderaba de objetos que en un momento dado no eran de su propiedad, corte de manos. Violadores, muerte. Lapidaciones, desmembramientos, algún tipo de castigo, eran los castigos, vale la redundancia, que legalmente los jefes de las hordas, de los clanes y que fueron evolucionando, fueron imponiendo para efectos de ejemplificar que esas conductas fueran en un momento dado reprimidas. Por favor. Sin embargo, el ser humano, en su afán por perfeccionar este tipo de delitos, ha buscado nuevas formas de delinquir, pero a toda conducta ilícita existe un castigo. Esa es nuestra frase latina como abogados que nosotros debemos saber, que es nullum crimen nulla pena sine previa lege, que significa ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Es decir, no queda impune el castigo por una conducta ilícita. Son frases latinas que nosotros utilizamos como abogados, pero que a la vez son susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de nuestra sociedad para efecto de imponer un castigo, pero tiene que haber una ley previa. No podemos en un momento dado justificar nuestro castigo sin una ley, sin un mandamiento, sin una orden, sin una norma. Todo debemos ajustarlo a nuestras leyes y a nuestras normas. Siguiente, por favor. Esta época en la cual no teníamos esas directrices, esas normas, esas leyes, se llamaba la época del oscurantismo. Después inicia la ilustración o el iluminismo para nosotros jurídicamente, que nos da esa protección a los derechos humanos y a las garantías individuales. El derecho penal empieza a florecer y diversas escuelas penales empiezan a surgir. Los conceptos son variados. Sin embargo, las escuelas principales, las escuelas penales principales, es la clásica y la positivista. La escuela clásica tiene diversos exponentes. Dentro de ellos, el padre de la escuela clásica es Carrara. Carrara nos decía que el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. Es decir, aquí Carrara quiso decir que la infracción a la ley nos daba, en un momento dado, esa protección que el ciudadano debería tener, y consecuentemente tenía que ser reprimida al ser moralmente imputable o políticamente engañoso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, Carrara en su afán de poder justificar esa pena, tenía que hacer un castigo ejemplar a las conductas moralmente imputables o políticamente engañosas de los ciudadanos. Siguiente. La escuela positivista, con uno de sus exponentes, Enrico Ferri, nos dice que el delito es tanto un fenómeno jurídico como un ente táctico. Debe contemplarse ambos aspectos, pues uno y otro, si no se integran, resultan insuficientes. Aquí la escuela positivista genera, y a ellos le debemos los aspectos científicos del derecho penal,
como son la criminalística, la criminología, la dactiloscopía, todos esos actos científicos que nosotros nos vamos a apoyar, esas ciencias que en un momento dado ayudan al derecho penal para poder robustecer una investigación. La escuela clásica todo lo basaba al libre albedrío y a diversos actos que en un momento dado se sustentaban en las condiciones divinas. Sin embargo, los positivistas, técnicamente o científicamente, ya empiezan a establecer las directrices para lo que hoy realmente nos sirve el derecho penal para sustentar nuestros delitos, como son las técnicas periciales, criminalística, dactiloscopía, ciencias forenses, que en un momento dado actualmente nos ayudan para la integración de nuestras carpetas de investigación, legajos de investigación o averiguaciones previas, porque todavía no se han perdido el seguimiento a las averiguaciones previas. Todavía tenemos averiguaciones previas del sistema tradicional, todavía estamos integrando averiguaciones previas por las mismas necesidades que existen, a pesar de que el sistema acusatorio está vigente. También tenemos averiguaciones previas que todavía están en trámite por la misma naturaleza de los hechos y que continuamos para perfeccionarlas, judicializarlas en su momento. De aquí el delito, según se está evolucionando, surgen también sistemas penales. El sistema causalista, que nos habla que todo el delito es por una causa. El sistema finalista, que nos da que la finalidad del delito tiene su consecuencia. Y actualmente estamos en la época del funcionalismo. En los años 80 hay dos exponentes muy fervientes del funcionalismo y que dieron origen a este sistema que actualmente nos rige. Son dos alemanes, Claude Roxin y Gunther Jacobs, quienes inventan, tratan, modifican, evolucionan al sistema penal causalista, finalista, con esta teoría, estos sistemas, que es el sistema funcionalista. Claude Roxin tiene el finalismo moderado. Nosotros aprendimos a través de los maestros en la maestría, ¿sí?, como es el maestro Miguel Ontiveros Alonso, el maestro Rubén Quintino Cepeda, el maestro Gustavo Díaz Aranda, perdón, el maestro, perdón, me estoy confundiendo con el nombre, aquí el maestro Miguel Ontiveros Méndez, es un discípulo directo del maestro Claude Roxin. Él estudió en la escuela alemana y trae a Oaxaca, a México, precisamente el modelo funcionalista de Claude Roxin. Siguiente, por favor. El sistema funcionalista, como les decía, en 1980 hace esta observación del funcionalismo moderado contra el funcionalismo radical de Jacobs. ¿Pero qué es el funcionalismo moderado? En 1984, específicamente en ese año, Roxin nos dice que ve la pena o castigo en función de una prevención general del delito, así como prevención especial que va dirigida al autor del delito para que no reincida, y a la sociedad en general para que sirva de ejemplo la imposición de un castigo. El funcionalismo que maneja Claude Roxin es específicamente en cuanto a la reintegración del delincuente, a que ejemplifique esa conducta, el castigo que se le imponga. Entonces, Claude Roxin, muy preocupado por este funcionalismo moderado, nos hace esta observación teórica que en un momento dado se va a aplicar al funcionalismo mexicano. El maestro Miguel Ontiveros Méndez viene a la Facultad de Derecho a dar la maestría precisamente en Derecho Penal, y él es un penalista que específicamente estudió con Claude Roxin y que nos habla acerca del funcionalismo moderado. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque estoy sentando bases para entrar específicamente a los delitos que se cometen contra la libertad de expresión, pero quiero que tengan un panorama amplio de dónde nace, dónde surge, cómo se va desarrollando, para entrar específicamente a la materia. Siguiente, por favor.
El funcionalismo, partiendo de este conocimiento, podemos decir que contiene estos elementos. Estos elementos específicamente, que es la tipicidad. Dentro de la tipicidad encontramos al dolo y la culpa. También la antijuricidad y la culpabilidad. La tipicidad, ¿qué es la tipicidad? Es la adecuación de la conducta ilícita al tipo penal específico. Es decir, yo cometo o yo golpeo a alguien, esa es una conducta ilícita que está adecuada en un tipo penal llamado lesiones. Yo me apodero de un objeto mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ello con arreglo a la ley, y estoy cometiendo, según el tipo penal, el delito de robo. Si yo impido, si yo trato de inhibir el ejercicio de periodismo, obstaculizo ese actuar periodístico, estoy adecuando mi conducta al artículo 424 de nuestro Código Penal, que dice delitos cometidos contra la libertad de expresión. Es decir, la tipicidad es la adecuación de esa conducta ilícita al tipo penal específico que nos prohíbe que no hagamos ese tipo de actos. ¿Vale? Siguiente, perdón, la antijuricidad, regresamos por favor. La antijuricidad es lo contrario a la ley, es decir, ese actuar antijurídico va a ser penalmente castigado porque está contrario a la ley, contrario a las normas. Y la culpabilidad es el juicio de reproche que va a hacer el Estado por esa conducta antijurídica e ilícita que yo estoy cometiendo y que me dice no lo hagas. El ente jurídico, que es el Estado, te da ciertos bienes jurídicos que proteger. Te dice, no robes, no mates, no agredas, no lesiones, no obstaculices, no prives en un momento dado de ese actuar en ejercicio de sus funciones de los compañeros de comunicadores, periodistas. Pero si lo hago, me van a hacer un juicio de reproche denominado culpabilidad. Estos tres elementos utiliza el funcionalismo. Es por eso que siento bases para que nosotros sepamos en qué sistema penal nos encontramos, que es el funcionalismo. Siguiente, por favor. Entrando en materia, de acuerdo al Código Penal del Estado de Oaxaca, el artículo 6 de nuestro Código Penal nos especifica que el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Es decir, los seres humanos tenemos conductas que son positivas o negativas para el derecho penal. Las conductas por acción son conductas positivas, es una realización material que yo quiero y hago, es decir, que tengo la intención de hacer. Una conducta por omisión es un dejar de hacer. No lo hago, pero tiene una consecuencia jurídica en la vida social. Mi actuar, ya sea por acción o por omisión, en un momento dado está perturbando a la ley en este aspecto. Cuando el tipo prevé una acción con resultado material, el autor de la actividad es también autor de tal resultado, solo cuando este es un efecto necesariamente producido por dicha actividad. Es decir, que esa actividad, que esa conducta va a transgredir el orden social, la actividad del ser humano. Si yo aviento una piedra hacia la pared, si no la daña, si no ocasiona algún tipo de daño, pues no pasó nada. Es una conducta positiva que realicé. Pero si yo tiro una piedra hacia el vidrio de estos ventanales, es con mi conducta activa de acción, estoy ocasionando ¿qué? Daños, ¿sí? Daños, puede ser a un patrimonio cultural de la humanidad, puede ser un patrimonio que es protegido en materia federal, es un patrimonio que puede ser protegido en materia estatal. En un momento dado, cualquier tipo de delito que pueda ser por acción. Y si mi conducta es omisiva, ¿sí?
entramos en la cuestión de la omisión. Es un dejar de hacer, pero que tiene un trasfondo, un resultado en la esfera jurídica que tiene consecuencias. Siguiente, por favor. Los delitos cometidos contra la libertad de expresión no solamente están adecuados en el título específico contra la libertad de expresión, también puede ser cualquier delito común en el sentido estricto de materia jurídica. Por ejemplo, en orden alfabético, amenazas. El artículo 264 del Código Penal nos habla a ese constreñimiento de ánimo, a ese anuncio de un mal futuro que me van a ocasionar y que lamentablemente es muy susceptible para los compañeros en el ejercicio de sus funciones. Hay sujetos que con una llamada le dicen: deja de hacer esto o te va a pasar esto. Si no haces esta circunstancia, atente a las consecuencias. O te va a pasar esto, o te voy a matar, o te voy a lesionar. En el actuar periodístico es uno de los delitos más altos estadísticamente hablando en la Fiscalía General, las amenazas. ¿Sí? Daños. Los daños contemplados en el artículo 387 de nuestro Código Penal es la destrucción parcial o total de algún objeto, ya sea mueble o inmueble. Por ejemplo, también este delito es el segundo más recurrido o más denunciado por nosotros, por el gremio periodístico hacia nosotros. ¿Por qué? Porque dañan sus teléfonos, dañan sus cámaras, dañan muchas veces aparatos que lleven ustedes digitales, o hasta sus vehículos. Hemos tenido denuncias de vehículos que son susceptibles de daños por una horda de sujetos que están en bloqueos, que están en un momento dado en alguna actividad, o simplemente porque impiden la labor periodística de ustedes o en el ejercicio de su actuar este tipo de conductas, de daños. Las extorsiones establecidas en el artículo 383 bis también es de las que más están recurridas hacia la Fiscalía por parte del gremio periodístico, en razón de que les dicen: si no dejas de hacer esto, te va a pasar esto. ¿Sí? Es una línea muy delgada que se da entre la extorsión y las amenazas. Las amenazas hay que entenderlas nada más como el anuncio de un mal futuro, el constreñimiento del ánimo, esa necesidad que existe de poder garantizar mi seguridad por el tipo de expresiones que me hacen hacia mi persona. El homicidio, el artículo 185 nos habla del que priva de la vida a otro. Lamentablemente, estadísticamente hablando, pues tenemos documentados a nivel federal una serie de homicidios a periodistas que es lamentable. Es lamentable por las mismas circunstancias en que han acontecido. Si una persona pues es privada de la vida, pues obviamente causa mucha congestión en un momento dado a una sociedad, pero también si es ocasionada en medio periodístico es mucho más, no por demeritar una muerte de alguna persona común y corriente, digámoslo así, salvando la expresión. Fraudes también son susceptibles. Los compañeros en el artículo 380 de nuestro Código Penal nos habla sobre los delitos de fraudes. Las lesiones, que son también una de las más ocasionadas al gremio periodístico por la misma actividad o ejercicio que van ejerciendo, y que cualquier persona en un momento dado enojada, perturbada o asusada por su conjunto de personas que están pues en un meeting, están en un grupo, nos llega a realizar este tipo de delitos. Estos delitos tenemos que acreditar, adecuar, para que jurídicamente podamos judicializar, compañeros. La Fiscalía está muy preocupada por poderlos ayudar, por poderlos integrar esas carpetas de investigación, por poder
acreditar los elementos, datos de prueba y tipos en un momento dado que se necesiten, pero necesitamos su apoyo, necesitamos su colaboración. Entiendo que la obligación jurídica, nosotros somos el órgano técnico para poder en un momento dado integrar estas averiguaciones, legajos y carpetas, pero sin su apoyo, sin su ayuda, nos resulta un poco más difícil poderlos adecuar. No nada más es ir a presentar mi denuncia, ir a presentar mi querella y ya me olvido del delito, ya me olvido de la integración. También tenemos que coadyuvar para efectos de poder perfeccionar y llegar ante el juez y decirle, mira, tengo estos datos de prueba, tengo estos elementos de prueba, tengo esta necesidad jurídica de salvaguardar al ciudadano, de salvaguardar al comunicador, al periodista. Tenemos todo, necesito ahora que tú apliques la ley. Entonces, en el delito de amenazas, por ejemplo, el delito de amenazas es un delito perseguible a petición de parte, es decir, de querella necesaria. ¿Qué necesitamos de ustedes? No solamente que nos hagan público en la red, no solamente que nos hagan público en el grupo de WhatsApp que han sufrido amenazas en su persona, en su propiedad, en su familia, en sus derechos, sino que también nos apoyen a nosotros a darnos esa declaración, esa entrevista a nuestra policía, para que podamos sustentar ese requisito que la ley nos dice como la querella. La querella es un texto sacramental que nos pone el Código Penal y nos dice: este delito es perseguible a petición de parte, este delito es perseguible por querella necesaria. Pero si en un momento dado no tenemos la denuncia de ustedes, la querella de ustedes, la manifestación de ustedes, el juez de entrada nos va a descontar nuestro actuar ministerial. Es decir, va a comentarnos y va a decirnos, bueno, tú quieres justicia, pero no tienes ni siquiera el elemento indispensable, que es la denuncia o la querella del sujeto que fue susceptible del delito. Entonces, ¿cómo voy a avanzar en un momento dado si no puedo darle al juez el elemento básico, que es la querella? Yo les he pedido a los compañeros que no hay ningún inconveniente que nos traslademos, que nuestra policía se traslade, que podamos recepcionarle las denuncias o querellas donde ustedes estén, donde ustedes se encuentran. El Ministerio Público trabaja las 24 horas, los 365 días del año, y tenemos la instrucción del fiscal general de atenderlos en el momento que sea necesario. Los compañeros acá, ya muchos tienen mi teléfono, tienen los teléfonos de la Fiscalía, apóyennos. Si no pueden trasladarse hasta la ciudad judicial, que entiendo es lejos, es preocupante, ustedes ya reciben una amenaza, ya están susceptibles en un momento dado de este tipo de delitos o esta actividad, llámenos. Nosotros podemos ir a algún lugar, nos podemos concentrar en un espacio adecuado para efectos de que podamos salvaguardar su integridad, podamos solicitar las medidas cautelares necesarias para que ustedes tengan a bien esa protección municipal, estatal, federal, mecanismo federal de protección, pero necesitamos su apoyo, ¿sí? Es por eso que el delito de amenazas requiere esencialmente de la querella, es decir, la manifestación del hecho ilícito, consecuentemente un apoyo psicológico. Con el apoyo psicológico no decimos que estén locos, no decimos que necesiten una atención psiquiátrica, no. El tipo penal nos dice que el sujeto esté constreñido en el ánimo, que esté con miedo, con temor fundado, que tenga una alteración tanto en su aspecto físico como en su aspecto emocional. Y por consecuencia, un dato de prueba necesario es un dictamen pericial en psicología, en el cual nos diga que efectivamente después de este evento ustedes tienen una secuela, porque así es. A nosotros también nos ha pasado, nosotros como ministerios públicos también nos han amenazado. Pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que apoyar esta denuncia, esta querella, con un sustento pericial seguro, que es el dictamen psicológico. Nuestros testigos, cuando pueda darse esta situación, entiendo que hay muchas veces que por vía telefónica
pues no podemos tener esa información directa. Sin embargo, hay medios electrónicos, hay medios digitales, hay apoyos en un momento dado que podemos también tener en cuanto a intervención telefónica o en un momento dado apoyo de la telefonía para poder obtener este tipo de conversaciones, este tipo de datos que puedan sustentar el delito que estamos conociendo. Y así, los delitos tenemos que irnos apoyando con todos y cada uno de los datos de prueba que se requieran y se necesiten, ¿sí? Entonces, reitero, el compromiso de la Fiscalía es darles atención inmediata, pronta, equitativa, ¿sí? Y muy apegada a nuestra ordenanza jurídica, pero también necesitamos su apoyo. Esa es la petición que yo les estaría haciendo en este punto. Siguiente, por favor. Ahora sí, nos encontramos en los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Como lo decía hace rato, el artículo 424 de nuestro Código Penal nos dice que se aplicará la pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 unidades de medida de actualización, fracción primera. A quien por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, evite que se ejerza la actividad periodística. El tipo penal nos habla que este delito contra la libertad de expresión, primero, a quien por sí, es decir, de forma material en su intervención. Materialmente yo estoy utilizando la violencia física o moral para evitar que ejerzas tu actividad periodística, o por interpósita persona, es decir, a través de otra persona. Nosotros en derecho penal hablamos del autor intelectual, autor material o autor mediato en este caso. Aquí nos hablan a quien por sí, de manera material o por interpósita persona, autor mediato, a través de otra persona. Nosotros podemos acreditar este delito, pero tenemos que establecer si fue de manera material, personal o a través de otra persona quien nos están haciendo estas llamadas, estas amenazas, o nos están tratando de evitar que ejerzamos esa actividad periodística. Es decir, yo tengo dentro de la unidad algunas denuncias y que agradezco el área de justicia alternativa me pudo solucionar el mes que terminó apenas, un caso muy específico de un presidente municipal, no voy a decir la población, pero que amenazó directamente a un compañero de que evitara seguir con su labor periodística. Se le hizo esa invitación al presidente municipal para que dejara de realizar esos actos, y justicia alternativa en 2 sesiones, porque fueron 2 invitaciones a la cual asistió en la segunda, se pudo llegar a un convenio y de manera eficaz se pudo llegar a un acuerdo reparatorio. Es decir, hay delitos que en un momento dado pueden ser susceptibles de poder solucionarlos de esta manera. Hay otros que necesariamente tenemos que darles la intervención jurídica de acuerdo al proceso que sea necesario. Pero hay delitos y no podemos apartarnos de estos mecanismos alternativos que la ley nos da para poder solucionar esas controversias, esos conflictos de manera ágil, pronta y expedita. Entonces, siguiente, la fracción segunda de este artículo, de este tipo penal, esta es la segunda parte de la primera fracción. Para efectos de esta fracción se entenderá por periodista, dice la ley, toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y o información su actividad principal o complementaria, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad. ¿Sí? Es un panorama muy amplio, compañeros. No se ciñe o se cierra específicamente
a un tipo de comunicador, a un tipo de ejercicio periodístico, sino dice información de su actividad principal o complementaria, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad. ¿Sí? El tipo penal específicamente nos da este concepto de periodista. Ustedes mejor que yo saben que en los medios ya existen de diferentes términos, influencers, bloggers, ese tipo de aspectos que utilizan los compañeros o los jóvenes, pero específicamente el tipo penal nos dice el concepto, la calidad específica del periodista. Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y o información su actividad principal o complementaria, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad. ¿Estamos entendidos en ese aspecto? Siguiente, por favor. La fracción segunda de este mismo tipo penal nos dice a quien por sí, otra vez como autor material o por interpósita persona, obstaculice. Fíjese, ahí vienen las formas de comisión de estos delitos: obstaculizar, impida o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito, impreso, digital o radiofónico. Nuestro tipo penal amplía mucho la actividad en el ejercicio de las funciones del periodista, no la ciñe únicamente a materia escrita o a materia impresa, no, nos da también forma digital, radiofónica. ¿Por qué? Porque las necesidades de la sociedad son cambiantes y requieren esta atención específica en cuanto a la actividad periodística. Siguiente, por favor. El artículo 425 nos dice: si quien realiza el acto fuera un servidor público, se aumentará la sanción 1 año. Los delitos cometidos en este título se perseguirán por querella. Aquí está el texto sacramental que les comentaba. Los delitos contenidos en este título se perseguirán por querella. En términos del derecho penal nosotros llamamos un requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad es necesario cuando el texto así nos los pide, y por consecuencia no podemos omitirlo, no podemos salvarlo, no podemos brincárnoslo, porque entonces el juez nos descuenta desde la entrada. Primer requisito: no hay querella. Yo llego, hasta puedo ser susceptible de una sanción, porque recuerden, somos el órgano técnico para poder judicializar los asuntos, y por consecuencia, si no llevo el primer elemento esencial dentro de mi querella, dentro de mi carpeta de investigación, puedo ser susceptible, como les comenté, de que me den vista a mi jefe inmediato, al órgano interno de la fiscalía o hasta órganos externos, para efectos de que se nos sancionen por esa omisión, por ser el órgano técnico de la fiscalía y no haber visualizado este requisito necesariamente que la ley me pide. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro marco jurídico, no solamente nosotros nos apoyamos con nuestro Código Penal, también necesitamos dentro del marco jurídico sustentarnos en documentos internacionales. Tenemos para apoyo en cuanto a la integración de estos delitos contra la libertad de expresión 28. ¿Sí? En el marco jurídico nacional tenemos 34, principalmente en nuestra Constitución Federal, instrumentos de consulta 32, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo a los casos específicos que se vayan adecuando.
En el marco internacional, dentro de las 28 que existen, hay una que sobresale, que le puse ahí para efectos de que pudieran ustedes ver de qué se trata, que podemos facilitarles esas copias para que ustedes tengan dentro del marco jurídico qué es lo que pueden apoyarse ustedes. Son 28, dentro de ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las principales. ¿Sí? Siguiente, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, nos da el fundamento para que podamos nosotros realizar esta manifestación de ideas, este trabajo, esta actividad periodística, ¿sí?, que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. ¿Sí? Ahí encontramos nosotros nuestro fundamento a nivel nacional en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos ampara, esto nos protege, compañeros. Esto está fundamentado, el ejercicio de su actividad está debidamente fundado, siempre y cuando atendamos a esta necesidad jurídica. El derecho a la información será garantizado por el Estado, nos queda claro. Es por eso que el día de hoy estamos presentes, acercándonos hacia ustedes, para que generemos esa confianza, y entiendo que se ha perdido por la misma omisión que han tenido de dejarnos a la deriva y no poder realizar estos ejercicios de comunicación entre nosotros. Sin embargo, el fiscal general, preocupado y entendido de esa necesidad que tenemos, nos manda el día de hoy. Estamos presentes el día de hoy, primero, para que nos conozcamos; segundo, para que nos interrelacionemos y sepamos de qué vamos a tratar, qué es lo que en un momento dado necesitan ustedes y necesitamos nosotros, y así poder trabajar de manera conjunta y poder solucionar en la vía judicial el conflicto, o en la vía alternativa también el conflicto. Siguiente, por favor. Este actuar o este ejercicio no solamente está garantizado en nuestra Constitución, sino la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha destacado esta intervención, que la profesión de periodista implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención. Es decir, no solamente tienen ese sustento tanto local, nacional, sino en la Corte Interamericana. Ustedes están protegidos en el ejercicio de sus actividades, como ya lo decíamos, de acuerdo a el marco de la ley, a las actividades que en un momento dado podamos realizar. Con esto, compañeros, quiero darles las gracias por haberme recibido, por haberme escuchado, algunos arrullado, ¿sí? Pero bueno, quiero que en un momento dado tengamos esa confianza para poder interrelacionarnos y estar a su disposición. La Fiscalía es su amiga. La Fiscalía se compromete con ustedes a trabajar de la mano, hombro a hombro, para poder en un momento dado protegerlos, pero también llevar a un buen puerto cuando lamentablemente se ocasionen los delitos, pues poder en un momento dado también judicializar o solucionar los conflictos en la vía alternativa, como ahora quisiera que me dieran la oportunidad de escuchar a la licenciada Maribel López López, que es la facilitadora en el Centro de Justicia Alternativa, y pueda ella comentarles esos mecanismos alternativos que yo les hice de conocimiento, que podemos utilizar para efectos de solucionar esos conflictos de manera ágil y pronta. Es un gusto para mí estar aquí delante de ustedes. Sé que tienen muchas inquietudes que quisieran preguntar y conocer, y pues bueno,
pondré todo mi esfuerzo para hacerlo más clara y precisa posible. Actualmente me desempeño como facilitadora. Desde que entré a la Fiscalía, pues esa ha sido mi función. Es algo que me emociona, me llena. Es una labor que hago que para mí no es un trabajo, sino más bien una actividad que a mí me gusta. Ayudar a las personas a dos personas o a las personas que tienen conflictos a que puedan resolverlo, ¿sí? Bueno, la Unidad de Justicia Alternativa o el Centro de Justicia Alternativa es un espacio que ofrece la Fiscalía con la finalidad de que las personas que estén involucradas en un conflicto puedan sentarse y puedan resolverlo a través del diálogo. La Fiscalía o el Centro de Justicia Alternativa tiene mecanismos para llevar a cabo estos procesos, y estos mecanismos son 3 actualmente: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Son procesos de diálogo, pero cada uno tiene una manera que los diferencia en cómo se lleva. Un proceso un poco más rápido, sin tanta complejidad, es la conciliación, ¿sí? El diálogo entre las partes. La mediación es un proceso un poquito más tardado, y la junta restaurativa implica que participen más miembros, es decir, víctima o persona que fue afectada, persona responsable y la comunidad, que siempre en un conflicto no solo resultan afectadas las partes directamente involucradas, sino varias personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? A veces nuestra familia, la comunidad, el lugar en el que nos desempeñamos. Por ejemplo, ustedes son una comunidad, y si un miembro de ustedes es afectado, toda la comunidad resulta afectada, ¿sí? Entonces cada mecanismo va llevando o va viendo las condiciones para poder nosotros como facilitadores detectar y ver qué mecanismo utilizar: mediación, conciliación o junta. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se llevan a cabo estos procesos? Bueno, lo más importante es que las personas, la víctima que ha sido afectada, tenga toda la información necesaria. Una víctima, cuando llega al centro, se le explica en qué consiste el proceso, se le da toda la información, se le aclaran todas las dudas que tenga. ¿Para qué? Para que pueda estar en la voluntad, o más bien tener la decisión de poder decir si acepto o no acepto el mecanismo. ¿Por qué? Porque el segundo principio es la voluntad. Tiene que haber voluntad de la persona, ¿sí? No es una obligación, no es un requisito, no es un paso que hay que seguir en el proceso, sino es una alternativa, es una opción que las partes tienen, pero siempre y cuando sea voluntad. Y tenemos que respetar esos tiempos de las partes. Una persona, cuando llega en un momento con muchas emociones, y quizás el Ministerio Público, al ofrecerle el servicio, pues no sea el momento adecuado, no sea el momento que necesita escuchar eso. ¿Por qué? Porque quizás lo que necesita es otra cosa. Entonces tenemos que respetar los tiempos de las partes, pero a diferencia de otras personas que llegan y lo único que quieren es ya resolver su conflicto, es precisamente obligación del Ministerio Público Orientador, que es la primera persona que atiende a una víctima que va a presentar una denuncia o que llega a la Fiscalía porque algo le sucedió, es explicarle que existe esta posibilidad de que su asunto se resuelva en el Centro de Justicia Alternativa a través de un método alterno, ¿sí? Y una vez que esta persona acepta y presenta su querella, nos la deriva. Una vez que esté ya delante del facilitador, es ahí nuestra labor de explicarle, para que haya toda la información necesaria. Y una vez que exista la información, la voluntad. Ya una vez que está la voluntad, entonces ya le indicamos qué es todo el proceso a seguir. ¿Cuál es el paso? Invitar, ¿no? Invitar a la persona con la que se tenga el conflicto, para que esta persona se presente y se pueda llevar el diálogo. Muchas veces dicen, pero es que si es una invitación no va a llegar. No llega. ¿Por qué? Porque se le está invitando, y yo lo que quiero es que venga, que lo manden a traer. Y se les explica las ventajas del proceso, ¿no? Que la persona que le va a informar de este proceso también le pueda explicar a la otra parte que lo más conveniente para resolver su conflicto es que se presente, para que se tenga ese diálogo, y que así como se le dio la oportunidad a quien se sintió afectado y se le escuchó, se le va a dar la misma oportunidad a la otra parte y conocer la otra parte de la historia, por así decirlo, ¿no?
porque muchas veces nos quedamos con una historia, pero no la conocemos, bueno, nunca la vamos a conocer totalmente, pero sí vamos a tener ya estas dos maneras de percibir lo que sucedió. Y es precisamente en el diálogo, estando las partes en una mesa, porque nuestros procesos se llevan regularmente en mesas redondas. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes es más que otra, todos estamos igual. Y el papel del facilitador es dirigir el diálogo, ¿sí? Más no imponer, no juzgamos, no imponemos, no sugerimos. Son muy raros los casos en los que pudiera proponerse a lo mejor o sugerirse algo, pero son muy leves. La mayoría de los procesos se resuelven porque las partes deciden de qué manera se va a resolver su conflicto. Y es algo que muchas veces las personas no pueden hacer. Les preguntamos que ellos qué quisieran o qué les gustaría, ¿no? Y muchas veces nos dicen, ¿usted qué dice? ¿No? Usted que es autoridad. Y es ahí la situación de hacerlos a ellos reflexionar y ver para que ellos sean los que decidan qué es lo más conveniente para su vida, ¿sí? Este proceso, como les comenté, es voluntario y se pueden girar 1, 2 o 3 invitaciones. Es muy raro que no lleguen las personas, por lo regular llegan, al menos que sea una persona que definitivamente no quiera ni ver a la otra, pues no va a llegar, pero sí llega a querer saber de qué se trata, a querer informarse, o muchas veces se envía a otra persona en su representación por el temor de que si se presenta lo puedan detener. Y es ahí donde nosotros o el área le da la información de que lo más conveniente es que se presente, que como bien se le giró una invitación, pero a veces no perciben bien qué se trata y piensan que es una cita y que la finalidad es otra. Entonces esa labor nos corresponde hacerla. Ha costado, las personas todavía tienen esa idea de que son citas, de que nosotros como facilitadores somos ministerios públicos. Les aclaramos que no, que nuestro papel es facilitar el diálogo, que incluso muchas veces nosotros no tenemos un antecedente de la denuncia, de la querella de la otra persona, sino que la escuchamos, ¿sí? Porque a veces, o más anteriormente, la carpeta o la denuncia o la averiguación previa dice algo totalmente distinto de lo que la persona afectada nos dice o nos comenta, ¿sí? Y es ahí donde nosotros escuchamos a las personas, respetamos sus emociones, porque eso es muy importante, y es ahí donde generamos esa confianza. Un facilitador debe de generar empatía con los usuarios y confianza, y una vez que haya empatía va a generar confianza, porque esta persona va a participar de la mejor manera en el proceso. Si nosotros no atendemos bien al usuario, no generamos confianza, no genera empatía, el usuario se va a sentir igual como si estuviera, bueno, no es mal, ¿no? Pero como en el sistema anterior, ante un ministerio público, que no la tome en cuenta como persona, que no tiene ese mínimo de empatía o de comprensión hacia lo que está pasando la otra persona, ¿sí? A nosotros como facilitadores siempre nos han comentado ponerse en los zapatos de la otra persona. Ponte en los zapatos de esa persona para que puedas acercarte algo a lo que estás sintiendo, porque nunca va a ser igual y nunca lo vamos a entender, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con esto? Que estos procesos o que los procesos sean tardados y desgastantes. Si yo llego y presento mi denuncia, puedo solicitarle, si el Ministerio Público Orientador no me lo dice, yo puedo solicitar que mi asunto se canalice al área de justicia alternativa, porque quiero tener un diálogo o porque quiero resolver el conflicto de una manera rápida con la otra persona, ¿sí? Y el deber de la autoridad es canalizarme, y el facilitador recibir a la persona, comentarle del proceso y girar invitación lo antes posible para que la otra persona se presente, ¿sí? ¿Qué pasa si no se presenta a la primera? Podemos optar por una segunda o hasta por una tercera, ¿sí? Es muy raro que no se presente. Desafortunadamente en Oaxaca el problema es la falta de invitadores, es decir, las personas que tengan la capacidad y el conocimiento para ir
buscar a una persona y explicarle de qué se trata para que acuda. Sí, porque anteriormente quien llevaba las citas eran los agentes estatales de investigación, la policía, que en lugar de invitar a que una persona se acercara, intimidaban, amenazaban. Entonces esto generaba desconfianza. No voy porque me van a encerrar. La finalidad o lo que se está implementando es precisamente esto. Como les comento, desafortunadamente aquí en la ciudad solo se cuenta con 2 invitadores y es demasiado el territorio para 2 personas. Entonces aquí tienen una carga de trabajo muy fuerte por el tiempo. Y en cambio en los distritos, porque pues nosotros comunidades estamos en todos los distritos del estado, en los distritos tenemos colaboración con todas las autoridades municipales, ¿sí? Los síndicos que conocen bien a su comunidad. Entonces por lo regular lo que hacemos es al iniciar el año hacer como una reunión de sensibilización con los ministerios públicos, informarles de qué se trata precisamente estos procesos porque los desconocen, ¿no? Y colaboramos todo lo que ellos requieran o necesiten y a su vez nos apoyan con las invitaciones, pero les hacemos este pequeño informe de que es importante que les expliquen que es una solución para resolver su conflicto, no es para que se les castigue, para que se les sancione, y eso ha ayudado mucho a que en todos los distritos las personas se acerquen. Existen, desafortunadamente sí existen casos en los que no se presenta, a pesar de agotar todas estas invitaciones o estos medios, las personas no se presentan, y es ahí donde habría que continuar necesariamente con el proceso, ¿sí? Pero si yo de entrada quiero presentar mi denuncia y quiero llegar a un acuerdo, no tengo que agotar o no tengo que esperarme mucho tiempo a que haya, a lo mejor, que vengan los testigos, que se anexen las pruebas, que haya periciales. No es necesario, es suficiente mi querella, mi denuncia, para que se canalice al área y pueda llevarse un acuerdo. La finalidad del acuerdo es extinguir la acción penal. ¿Qué quiere decir eso? Que la carpeta ya no tenga manera de continuar, que el proceso termine, ¿sí? Y esto siempre se va a llevar a cabo por voluntad de las partes, celebrándose un acuerdo. Los acuerdos pueden ser de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido, es decir, en amenazas a lo mejor una disculpa y ahí termina. Daños, a lo mejor te pago en 1 mes, en 2 meses. Todos esos pagos o esos cumplimientos se realizan ante la autoridad del Centro de Justicia Alternativa. No se pueden realizar de manera externa porque llevamos un seguimiento, ¿sí? Y antes de que esta fecha llegue, se le manda como un recordatorio a la persona para que pueda llegar. Y cuando no llega, se le manda un requerimiento para que se presente a cumplir con el acuerdo que firmó, ¿sí? Una vez que se lleva el acuerdo, le informamos al Ministerio Público que lleva la carpeta y le decimos es de cumplimiento inmediato. Él hace su escrito, su informe y concluye la carpeta. Ese cumplimiento diferido, una vez que se cumple, le informamos nuevamente y ya concluye el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que durante este proceso pues no genera ningún tipo, por así decirlo, o mejor dicho, no genera tantas afectaciones a las partes afectadas, de tener que ir tantas veces a la fiscalía, de tener que buscar abogado, de tener que perder tiempo, economía, sino que son procesos ágiles y rápidos cuando las partes tienen la voluntad, y son procesos que no necesitan solicitarlos por escrito, sino que todo es verbal. El proceso es verbal. Los principios, se me pasó comentarles, un principio muy importante también dentro del proceso es la confidencialidad. Todo lo que en el proceso se comenta es confidencial y no se puede utilizar para perjudicar o beneficiar a alguien fuera de. Entonces, estos principios se le dejan muy claro a las partes, ¿no? Firman el compromiso de que todo lo que ahí se comente, pues ahí se queda, y tiene que existir, como les comenté, la voluntad, la información, la confidencialidad. Son procesos flexibles que dan la oportunidad a las partes de poder optar por los tiempos que ellos quieren. No son procesos tan rígidos de que si no llegas a la hora ya no se te atendió o que tienes que solicitar otra fecha. No,
Son procesos que si en un primer momento las partes, por no tener la información adecuada, correcta o completa, no pueden tomar una decisión, se reprograma la cita para otra fecha y que por lo regular no es tan lejano, ¿no? Hablo más que nada de los distritos, que es un poco menos la carga de trabajo y que por lo regular se pueden resolver asuntos en una semana, ¿sí? O hasta más rápido, si las partes así lo quieren. Por ejemplo, un hecho de tránsito. Si las partes tienen un hecho de tránsito, por ejemplo, hoy, y hay detenido, pues una vez que la persona cumpla sus 48 horas y quede libre y las partes quieren llegar a un acuerdo, se canaliza al área, se celebra un acuerdo y si es de cumplimiento inmediato, en ese mismo momento queda concluido el proceso, ¿sí? No hay necesidad de más trámite, de más proceso. Si en ese momento se llega a un acuerdo y hay vehículos detenidos, en ese momento los vehículos quedan liberados. Y muchas veces desconocemos de todos estos procesos y nuestros vehículos pasan meses y meses en el encierro, ¿sí? Y a veces, ¿qué hacemos? Pues es más el monto que se tiene que pagar ahí que la reparación del daño. Entonces, como víctima resultamos afectados y aunque se celebre un acuerdo o nos den la reparación del daño, al final pues estamos afectados, ¿sí? Entonces, la finalidad de estos mecanismos es ayudar a que las víctimas puedan tener el acceso a la justicia de una manera pronta, pero debe de haber un requisito muy importante que es la voluntad. Tienen que tener la información, porque si esto se hace de una manera forzada, puede tener como resultado el incumplimiento del acuerdo, y eso de nada serviría a la víctima. Una preguntita, ¿esto que nos acabas de comentar solo aplica en delitos menores o en todo tipo de delitos? Muy bien, en todos los delitos la ley nos refiere en qué delitos es posible que se opte por los mecanismos, y nos comenta todo delito que es de querella, es decir, como el licenciado lo comentaba, todo delito que es de querella, a petición de querella, todo delito que es culposo y todo delito que es cometido patrimonial sin violencia sobre las personas, ¿sí? Entonces el Ministerio Público, una vez que yo voy y presento mi denuncia, él, como es conocedor del derecho, ya sabe y nos dice: tu delito es posible o tu conflicto es posible que se solucione a través de un método alterno, pero si es un delito grave, violación, homicidio doloso, secuestro, esos delitos no, aunque tratándose de adolescentes, pues entran todos los delitos, ¿sí? Hablando del tema de adolescentes, para un proceso de junta restaurativa, todo delito es procedente, y ahí nos toca mucho hablar con las víctimas, porque es un proceso difícil para ellos, el hecho de que la persona que les causó un daño pues no reciba, como ellos lo comentan, un castigo, ¿no? Un castigo. Pero la finalidad de la justicia alternativa en los procesos restaurativos es precisamente reintegrar a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto a la comunidad. Es decir, que ese hecho que vivieron no sea algo que marque y que cambie sus vidas de manera negativa, sino que sea algo que pueda repararse y regresar a la sociedad, ¿sí? Como les comentaba, cuando un miembro de nuestra familia surge o es víctima de un delito, afecta a toda la familia de una manera indirecta, ¿no? Así sea un delito leve, más hablando de un homicidio. Un homicidio, las víctimas indirectas pueden ser muchas, no solo una, y todas ellas tienen derecho de participar en procesos restaurativos, que más que nada son procesos en los que ellos se sienten tomados en cuenta, respetados, escuchados por la otra parte, ¿no? Pero lleva su tiempo, porque no es fácil que una víctima o una víctima indirecta pueda sentarse enfrente de la persona pues que le ha causado un dolor, un daño, ¿sí? Entonces sí, el Ministerio Público les dirá qué delitos sí proceden y cuáles no, pero también respetará la voluntad del usuario. Si no quiere acceder en ese momento al mecanismo, no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones. Y a veces la víctima sí lo quiere, entonces el Ministerio Público no tiene por qué impedir que tenga este derecho a utilizar los mecanismos alternativos, ¿no? Los mecanismos alternativos en este momento se encuentran en todo el estado, están en la región de la Mixteca, la costa, el istmo, la cuenca y en los valles centrales.
aparte de aquí en el centro. Entonces, en todos estos espacios el servicio es el mismo, todos los servicios son gratuitos, ¿sí? Eso es algo muy importante que les debe de quedar claro a las víctimas y a toda persona. ¿Por qué? Porque la finalidad es repararle el daño en la medida de lo que se puede. Que nunca las cosas van a ser igual, ¿no? Pero mínimo no causar un daño más con todo este desgaste del proceso de lo que han vivido, ¿no? Pues creo que de una manera general eso es lo que hacemos en la Unidad de Justicia Alternativa, y pues ojalá que no tengan, digo no tengan porque no quiero que sufran de un delito, pero si desafortunadamente eso sucede, que puedan acercarse con toda confianza, que se les brindará todo el apoyo y toda esa disposición que tenemos con ustedes. Gracias. Una pregunta, licenciada. En el caso de los delitos en contra de periodistas, ¿es factible utilizar la justicia alternativa? Sí, como opción. Así como lo comentó el licenciado y como lo mencionaba el artículo, son delitos que se persiguen por querella. Entonces ese es el requisito. Aunque hay sus excepciones, como comentó una lista también, hay delitos que ahí no es procedente. Pero el exclusivo contra periodistas, ahí sí, es. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le vamos a ceder nuevamente el micrófono al maestro Andrés Ismael, quien nos va a hacer un comentario. Muchas gracias, Claudia. Pues atendiendo a esta necesidad que tenemos de hacer presente a la Fiscalía, está con nosotros el día de hoy el comandante Enoc Cruz, quien es encargado específicamente de la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Si gusta pasar al frente, comandante, para efectos de que lo conozcan. Únicamente queremos acercarles a ustedes esta posibilidad de que ustedes conozcan a nuestros compañeros, para que no les vayan a sorprender en un momento dado de quienes en un momento dado están a cargo de la investigación de estos delitos. Sí quería, con esta anuencia de ustedes, que pues bueno, conocieran la trilogía en un momento dado de personal que trabaja para efectos de brindarles este apoyo, este servicio a ustedes, a la comunidad, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, están cubiertos jurídica, de investigación, pericial y de mecanismos alternativos para solucionar estos conflictos, que como bien lo dijo la licenciada Maribel, sí aplican a este tipo de conductas que se cometen contra los periodistas, porque sí está dentro de los 5 supuestos que nos maneja la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los delitos de querella, culposos, que en un momento son patrimonial, pero que no hayan ejercido violencia, ni física ni moral, que tengan el requisito equivalente, también nos dice la ley, y aquellos que aplique el perdón. Entonces, estos cinco supuestos son los que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos permite, es un requisito de procedencia para que se apliquen los mecanismos alternativos. Sí, quería presentarse al comandante, estaremos a sus órdenes. Entramos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Compañeros, nada más les recordamos que nuestro anfitrión, a quien le damos nuevamente las gracias, el director de la biblioteca, nos hizo la acotación que a las 7:30, ¿no? Tenemos que, ¿de qué tiempo? que concluir para que podamos ser breves en las preguntas. ¿Le parece que las hagan y ya al final se responden todas por parte de una por una para que no se pierda? ¿Sí? La primera, Alfredo, por orden de... Los más viejos. Bueno, como ustedes son representantes de la Fiscalía, yo quisiera saber de los últimos años qué casos han resuelto en el tema de periodismo, por supuesto. ¿Cuáles están sobre la mesa todavía y hasta dónde han avanzado en esos temas? Y cuáles están todavía por resolverse, que inclusive no ha llegado una querella a sus manos. Pero sí que nos hicieron un recuento de resultados, si fueran tan amables, y desde luego también de las objeciones ante las que se han encontrado, por las cuales algunos casos siguen en la mesa. Esta me corresponde a mí contestarla. Bueno, atendiendo a la pregunta del compañero, pues obviamente queremos comentarles que desde el 2013 que se inició la mesa especializada para la atención de delitos contra periodistas, que originalmente así se llamó,
y que fue evolucionando hasta tener esta unidad especializada de investigación de delitos o atención de delitos contra la libertad de expresión, conocemos de 146 casos, ¿sí? Esos 146 casos, pues dentro de ellos ha habido diversos formas de solución de las controversias. Actualmente te puedo hablar, nosotros recibimos el 12 de marzo de este año la unidad de parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Entonces prácticamente nosotros tenemos 2 meses y días de haber recibido esta unidad especializada, pero sin embargo dentro de estos 2 meses ya hemos tenido 2 soluciones a través de Justicia Alternativa, los cuales nos han apoyado para darle esa prontitud y eficacia a la solución de controversias. La primera les comenté hace unos momentos respecto a esa intervención que tuvo Justicia Alternativa para solucionar ese conflicto entre un presidente municipal y un compañero periodista, que afortunadamente fue satisfactorio para ambos, porque ambos pues también dirimieron ese conflicto, esa controversia, ese tipo de conducta asumida por el funcionario, el servidor público, que pues no tenía razón de ser. Entonces, como dice, uno de los principios fundamentales de la justicia alternativa es la voluntariedad. Si tenemos voluntad, en ambas partes podemos solucionar los conflictos. El problema que nos surge es cuando se cierra esa voluntad y alguno de los dos se obsesiona por su postura. Entonces, aquí los facilitadores precisamente hacen eso, facilitar y allanar el camino para solucionar esas controversias. Fue maravillosa la intervención de los compañeros y se pudo solucionar una conducta que, si bien pudo haberse transmutado a otra actividad más delicada, se solucionó. También en el siguiente mes, que fue, bueno, en este caso mayo, para ser exacto, el 21 de mayo, solucionamos otro conflicto de un compañero también que fue agredido por una servidora pública de alto nivel. Entonces se solucionó ese conflicto ya específicamente en un pago económico de parte de la imputada. Dieron una cantidad económica en la cual se abrió una suspensión del proceso a prueba por 6 meses para efectos del cumplimiento. Aquí, como lo dijo la compañera, son estos resultados de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Aquí se abre un proceso que es de suspensión del proceso a prueba hasta en tanto satisfaga la capacidad del compañero, en este caso, de haber recibido satisfactoriamente el delito y pues en un momento a la reparación del daño. Entonces, en estos 2 meses que tenemos, pues estamos avanzando. No teníamos en un momento dado un avance tan significativo. Lamentablemente también hemos tenido en estos 2 meses una oleada de denuncias de los compañeros, que son 6 denuncias, pero en menos de un mes, lo que no habíamos tenido casi en un año, de acuerdo a las estadísticas que nos pasaron los compañeros de la unidad anterior. Entonces, van, como ustedes preguntaron hace rato, ¿cómo iban en aumento, iban en disminución? De acuerdo a las conductas que se van realizando, pues van aumentando, pero también nosotros, de acuerdo a los mecanismos alternativos, se los estamos ofreciendo para efectos de poder solucionar de inmediato esas conductas asumidas, y cuando hay voluntad podemos solucionarlo de la manera más pronta y expedita. No sé si contestamos tu pregunta. Sí, básicamente sí. Entonces tenemos pendientes 6 casos por resolver en sus manos, aparte de los que les heredaron. De este año ya 5, porque ya solucionamos de los 6, solucionamos 1. Gracias, buenas tardes. Soy José Fernando de Presente de Oaxaca. En primer lugar, hablando de conseguir un convenio con las partes afectadas y la culpada, ¿el funcionario hace una reparación del daño con su dinero o con dinero de la oficina en primer lugar? Otro, si hay responsabilidad después del proceso de acuerdo y ahí queda finiquitado, o también se le aplica alguna sanción administrativa por lo que hizo y responde ante el cargo que está ejerciendo, ¿no? Esa es la parte de los acuerdos. Y la capacitación, ¿qué tanto dan la capacitación ustedes como Fiscalía Especializada para Periodistas a los trabajadores del propio gobierno y de la Fiscalía para atender a los periodistas y violentar los derechos, como es el fundamental de acceso a la información?
Pues atendiendo a las preguntas que son tres, no es una. Aquí el compañero, muy bien. Específicamente nosotros damos esa atención directa respecto a la solución de las controversias, como usted lo dice, servidores públicos. Los servidores públicos que en el actuar pues cometen un delito hacia periodistas o hacia las personas comunes y corrientes que tenemos, que somos todos. Bueno, primero, la reparación del daño tiene que ser de manera personal, a menos que se haya ocasionado como institución. La persona, el imputado que comete un hecho delictuoso, tiene la obligación de reparar el daño, ¿sí? Pero si en el actuar de sus funciones o con esas circunstancias de funciones comete un delito, ahí estaríamos analizando si fue la institución la que cometió ese acto, pues bueno, ahí tendrá que asumir parte de la responsabilidad que le compete. Pero inicialmente el imputado es el obligado a hacer el pago de la reparación del daño, ¿sí? Consecuentemente, ¿qué sanción en un momento dado le va a crear al servidor público? Ahí tenemos que dividir en un momento dado también esa conducta. Si mi conducta es terminal, digámoslo así, pues bueno, ahí de acuerdo a los convenios que realizan los compañeros facilitadores, podemos acordar esa parte. Yo te pago, te cubro la reparación del daño, pero si yo no quedo satisfecho, en la vía civil puedo solicitar esa reparación del daño civil, si es que no acordamos esa parte. Porque muchas veces los facilitadores, y quiero comentarlo, yo fui director del Centro de Justicia Alternativa, donde la compañera facilitadora está laborando y que yo fui su jefe, pero es una persona muy capaz, muy capacitada, como ustedes lo vieron, y me enorgullece que esté aquí. Entonces, conocimos de asuntos que decían, yo pago la reparación del daño y hasta acá se acaba el asunto. No me reservo ninguna acción civil ni penal que hacer valer con posterioridad. Se acaba todo, doy mi más amplio consentimiento para que se extinga la acción penal, se extingue completamente. Pero me reservo, en otros casos, el derecho para hacerlo valer en la vía civil correspondiente. Si ambos acuerdan esa parte, ahí sí queda, en un momento dado, esa posibilidad de que podamos demandar el daño por reparación de daño civil, ¿sí? Eso ya es en la vía civil, y con la copia en un momento dado del legajo, la carpeta, la averiguación previa, nosotros podemos demandar en la vía civil esa reparación del daño, siempre y cuando no se haya establecido en el convenio y se haya extinguido la acción penal. Pero ya la parte, ¿no entra la ley de responsabilidad de servidores públicos ahí también? ¿No el Estado por sí mismo tiene que juzgar a los funcionarios? Esa es la pregunta. Ok, atendiendo esa parte, efectivamente, hay en este caso la ley de responsabilidades, como usted lo comenta, sí, efectivamente, de acuerdo a nuestras funciones, tenemos una responsabilidad de los órganos internos y externos, es decir, de los órganos internos, que sería visitaduría, contraloría de la institución, pero también nosotros estamos en un momento dado a expensas de Contraloría del Estado, de los servidores públicos, de todo en un momento dado que nos que hayamos afectado. Si nosotros recibimos una sanción por nuestro actuar, también puede ser no solamente interno de la Fiscalía, también puede ser externo, si no hay ningún impedimento que pueda proceder a favor de nosotros, puede hacerse. No sé si queda contestar. Sí. No, pero lo que puedes decir también de las responsabilidades, el hecho no, lo que te decía ahorita, perdón, pero ya me confundí. Lo que decía yo es no de la Fiscalía, sino los funcionarios que son llevados a cabo a una junta de acuerdo y todo eso, que llegan a un acuerdo con el afectado, pero aún así no tienen responsabilidades ellos sobre su trabajo. Esa es la pregunta específica. Por el cargo que están desempeñando, no tienen que ver con la ley de responsabilidad de servidores públicos, y el Estado lo tiene que juzgar por otra parte también. Ya le entendí esa parte. Bueno, hace rato lo comentó la compañera, el convenio es un acuerdo de voluntades que van a celebrar los intervinientes. ¿Quiénes son los intervinientes? La víctima y el imputado. Si ese convenio nosotros acordamos
solucionar el conflicto de manera tajante, de manera conclusiva, valga la redundancia, extingue la acción penal, es decir, extingue todo acto penal, pero quedan a salvo en un momento dado sus derechos civiles, sus derechos en un momento administrativos que pudieran ustedes ejercer, como este caso, el compañero que les digo ha finiquitado su asunto con la suspensión del proceso a prueba y ha recibido económicamente, pero ¿qué nos dijo? Voy a actuar en la vía civil. Estás en tu derecho, hermano, no te impide nada, porque esa parte no se tocó, pero si acordamos en el convenio terminar y extinguir la acción penal, ya no podría en un momento dado ampliarse en esa parte, porque ya ese acuerdo está dictado. Alfredo, tú ibas a hacer de la CBC. Gracias. Ya estamos casi sobre. Gracias, muy amable. He escuchado con atención y creo que la Fiscalía está pasando por momentos muy diferentes a los que conocemos en el pasado reciente. Muchos de los periodistas que nos preocupa el tema de la violencia y le hemos dado seguimiento, tenemos la percepción de que las fiscalías especializadas no servían, no daban resultados, porque pues, no conocíamos los resultados de la investigación de tantas agresiones, homicidios, periodistas desaparecidos. Creo que ahorita nos están dando algunos datos que parecieran que son buenos, pero a mí me preocupa, por ejemplo, alguna versión que está circulando entre los propios periodistas, compañeros nuestros, en el sentido de que algunas de las agresiones a los periodistas en Oaxaca tienen que ver con temas de relaciones sexuales, de escándalos sentimentales, etcétera. No quisiera pensar que existe alguna intención de la Fiscalía en distorsionar, aprovechando pues estos momentos en que los periodistas celebramos el Día de la Libertad de Expresión, querer dar la impresión de que esta violencia no tiene que ver con el trabajo de los periodistas, ¿no? De que el mensaje pudiera generar otro ambiente distinto que sería, yo creo, muy perverso, de restarle importancia al tema del trabajo periodístico de muchos de sus compañeros, sobre todo a partir de la desaparición de un compañero que no sabemos cómo va el avance de la investigación, el compañero Silva allá en el Istmo, y de otras agresiones de las que frecuentemente se habla, como la de la fotoperiodista María del Sol, Cruz Edgar, y otros más recientes, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de otra agrupación planteaban que en el caso de la agresión a un periodista en la costa, pues ahora resulta que es el agresor, ¿no? O sea, que es el imputado por esta agrupación de taxistas o de transportistas que se vieron afectados en sus intereses ahí cuando el periodista le daba seguimiento o cobertura al tema de la manifestación, de la protesta, etcétera. Entonces, yo sí quisiera conocer qué tanta importancia le da la Fiscalía al tema del trabajo periodístico en cada uno de los casos de agresiones, ¿no? Antes de tomar otras, otras causales que puedan dar origen a la violencia, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, atendiendo a esta pregunta, efectivamente la Fiscalía pues se ha sensibilizado para conocer este tipo de agresiones o conductas cometidas hacia el gremio periodístico en el ejercicio de sus funciones. Específicamente me voy a referir al tema de Rufino Alejandro, que es un periodista de la costa, precisamente que nosotros tenemos allá en nuestra unidad, esa carpeta de investigación, y te puedo decir con ciencia cierta que no ha sido de esa manera como lo han manejado.
Primero, la carpeta de investigación que nosotros llevamos en nuestra unidad, Rufino Alejandro es víctima. Como víctima está recibiendo todo el apoyo de parte de su servidor, del fiscal, por instrucciones del fiscal general. También se ha atendido de manera precisa. El día 30 de marzo que ocurrieron los hechos, inmediatamente nos pusimos de acuerdo con la Fiscalía, la Vicefiscalía de la Costa, para efectos de que nos informara a través de una tarjeta informativa y nos remitiera esa carpeta de investigación derivado a la petición que se nos hizo. Inmediatamente, sábado siguiente, ya teníamos la carpeta de investigación, pero el mismo día contactamos con el compañero, le hicimos el conocimiento de nuestra existencia, le hicimos saber que íbamos a intervenir. Él nos dijo que iba a proceder ahí en Fiscalía de la Costa y se iba a empezar su trámite. Se remitió como víctima. Lamentablemente, nosotros no podemos atender a las voluntades de las personas, es decir, no podemos estar en todos los pensamientos de las personas. Estos sujetos que cometieron ese hecho aberrante, porque es una aberración que en una oleada de personas, en un grupo específico, hayan atentado contra una sola persona, pues de por sí ya es en un momento preocupante. Pero bueno, ellos tenían el derecho también de decir que habían sido afectados. No podemos coartar ese derecho que tiene todo ciudadano mexicano de presentar una denuncia o una querella. Nosotros vamos a valorar si procede o no procede. Entonces, ellos allá en la costa presentaron una denuncia por robo, por lesiones, por amenazas, que a final de cuentas, con el video, pues va a ser desestimado por el Ministerio Público, porque bueno, tenemos en un momento dado la no agresión del compañero, que pudiera darse en su momento, pues ahí tendría que ser objetivamente demostrado. Pero también tenían el derecho de ellos de poder llamar al compañero en el Centro de Justicia Alternativa, como así lo hizo la compañera facilitadora, que le derivaron el asunto, un Ministerio Público le derivó el asunto y pues obligadamente ella tuvo que llamar a Rufino por invitación, como ya lo explicó la facilitadora, una invitación que le hizo a Rufino para que se presentara, motivado de la supuesta denuncia que ellos presentaron. Nosotros somos una institución de buena fe que atendemos en un momento dado a todas las denuncias o todas las querellas porque no sabemos de esos hechos iniciales. Entonces lo llaman a Rufino una vez, 2 veces, 3 veces y bueno, no se presenta, está en todo su derecho también porque ese principio de la voluntariedad no se presentó. Entonces, consecuentemente, nosotros acá en Fiscalía solicitamos el apoyo de la agencia estatal, de este grupo especializado, para trasladarse y darle seguimiento al compañero y poder en un momento dado acreditar los datos y elementos de prueba necesarios. Sí tengo que hacer una explicación porque bueno, me compete mi unidad para efecto de poder aclarar este punto y ya se hizo una manifestación de parte de la Fiscalía en la cual hacemos todo lo que yo estoy diciendo, lo hacemos del conocimiento, no es algo que yo esté inventando o algo que esté en este momento sacando, sino que estamos precisando que la atención se le dio de manera pronta y expedita al compañero, de manera eficaz también, atendiendo al principio de prontitud, atendiéndolo con su querella. Vino él a Oaxaca, yo lo atendí principalmente con mi jefe inmediato, el fiscal especializado en investigación de delitos de trascendencia social, en una parte muy importante aquí en la ciudad de Oaxaca, porque él no podía trasladarse a nuestras oficinas a Ciudad Judicial. Lo atendimos aquí, le recepcionamos el video a través de un compañero agente estatal de investigaciones que nos extrajo los datos del video para que también pudiera darse esa prontitud. Vimos la agresión de que fue objeto, para todos es público. Lo único que requerimos en un momento dado pues es, como les dije hace rato, sistematizar ese delito, porque yo no puedo llegar ante el juez y decirle, es que el compañero pues está denunciando esto sin pruebas, sin datos. Tenemos que ser metódicos en ese aspecto para que se pueda perfeccionar esa acusación. Entonces, por nuestra parte, hemos tratado, en cuanto a víctima, con él como víctima, darle esa prontitud
para integrar nuestra carpeta de investigación. Los actos que en un momento dado se dieron por parte de estas personas allí en la costa, pues bueno, ya la Vicefiscalía de la Costa también tendrá que atender esa parte, porque es su derecho de los imputados, pero también el Ministerio Público va a desestimar o va en un momento dado a acreditar en su momento lo que haya pasado. No sé si queda claro en ese aspecto. Este caso sí. Bueno, en lo que hace a la compañera fotoreportera que usted dice, llevamos, así como con el otro asunto que usted menciona, de vía de colaboración. No los tengo directamente en la unidad, no los tenemos específicamente integrando, se están integrando en la región del Istmo, por la desaparición del compañero Silva y el homicidio de la señorita. También nosotros colaboramos en vía únicamente de esa parte. No tenemos específicamente la carpeta, porque bueno, no nos las han derivado, y consecuentemente creo que la familia ha atendido por la necesidad de traslado esas carpetas en esas regiones. A nosotros en un momento dado, cuando nos dicen sí procede, yo me comunico personalmente con ellos y les digo: nosotros estamos en unidad, vamos a traer tu asunto para acá, ¿no tienes inconveniente? No hay ningún inconveniente. Inmediatamente que sucede el hecho en redes sociales, en manifestaciones, en algún tipo de comentarios, inmediatamente el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión me obliga a mí a darle esa atención directa a través del teléfono, a través de cualquier medio, poder contactarme con los compañeros y poder hacer ese enlace. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí creo que me queda una duda, ¿no? ¿Quién decide cuándo derivan una carpeta hacia la Fiscalía o se trabaja en la región, en la Fiscalía del Istmo, etcétera? Porque bueno, es una zona donde ha habido más agresiones, ¿no? Habla de Irán Moreno, ¿no? Entonces, aquí, o sea, ¿en qué momento ustedes asumen esa investigación o atraen esa investigación o se la derivan, como llamen ustedes? O sea, a partir de que sí ya hay elementos para establecer que se puede tratar de un delito contra la libertad de expresión, o en qué momento, pues, ¿no? O sea, porque es que esté en el Istmo, si habiendo una fiscalía precisamente para estos casos, pues sí, como que me queda ahí, algo así de raro, ¿no? Que esté en la fiscalía regional, pues, debería estar aquí, ¿no? Sí. Atendiendo al protocolo homologado de investigación de estos delitos, como ya le comenté, este es un protocolo elaborado por la PGR, el cual en el 2018 da esa luz, y nosotros estamos obligados a iniciar este protocolo. Nosotros afortunadamente hemos tenido contacto con el licenciado Juan, con compañeros que en un momento dado tenemos en nuestros contactos, para hacer precisamente, valga la redundancia, contacto con las víctimas y decirles: no solamente en la costa, en la cuenca, en la Mixteca, en la Cañada, hemos tenido de todos lados de regiones, y la unidad tiene de todos. Primero, siguiendo el protocolo, les hablamos: ¿sabes qué? Existe esa unidad, me pongo a tu disposición, estoy a cargo de esta unidad, queremos continuar con la investigación. ¿Tú quieres que la traigamos o que iniciemos contigo? Así iniciamos 2 en la cuenca, en vía de colaboración con el vicefiscal de la cuenca, pero yo específicamente me comuniqué con los compañeros periodistas, con 2, y les hice saber las necesidades que podíamos en un momento dado iniciar para efectos de trasladarnos o continuar ellos allá. 2 de ellos me dijeron: aquí la inicio, por la mejor prontitud, o me puedo trasladar, no me puedo trasladar a Oaxaca, no tengo el recurso económico, por el momento la iniciamos acá. Únicamente la inician, pero también si en su momento dice que se continúe allá en Oaxaca con la unidad, la podemos solicitar, la traemos y la continuamos. Pero si el protocolo homologado me obliga a mí, obliga a mis compañeros a que nos comuniquemos inmediatamente y le hagamos saber de esta parte. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Vamos al micrófono, Alfredo. Nomás les recuerdo que ya no se... 10 minutos. Den unos minutos más. Gracias. Primeramente, muchas gracias por atender la invitación que les formulamos. Segundo, no solo me preocupa el choque de la legislación, las leyes vigentes con la realidad, porque no solo hay lagunas, sino océanos.
vacíos que lamentablemente la ingeniería criminal aprovecha excepcionalmente. Es el caso de los adolescentes, a sabiendas de que son sujetos de inimputabilidad. Se aprovecha, sobre todo por la delincuencia organizada, la utilización de ellos para la distribución de droga, para las ejecuciones, los famosos niños sicarios, que afortunadamente en el caso de Oaxaca no se han dado del todo, pero están por llegar. Por un lado, ¿qué hacer? ¿Cómo adelantarnos de manera conjunta en ese ámbito de coadyuvancia? Por otro lado, es indispensable que para mejorar la justicia de manera pronta, expedita, eficaz, eficiente, efectiva, sumemos esfuerzos y conjuntemos voluntades. Y en ese sentido queremos proponerles, lo hemos hecho con el fiscal, lamentablemente hasta el momento no ha sido atendida esta propuesta, de que se formalice el Consejo Consultivo con la participación de los compañeros periodistas. ¿Por qué? Porque no ignoramos que ustedes enfrentan graves carencias. Poco podrá hacer el comandante Enoch sin recursos financieros, presupuestales, materiales. Digo, con todo respeto, a veces sus vehículos, no solo de ellos, sino de los agentes estatales de investigación, no tienen gasolina. A ese extremo, ¿no? Entonces, queremos sumar, no solo señalar estas deficiencias que nos ocupan y preocupan. En el caso de usted, por ejemplo, si bien es cierto que hay esa voluntad de apoyar, pues se enfrenta con lo que la ley le permite, ¿no? A diferencia de la Defensoría, que está vigilante de las denuncias en los medios para hacer recomendaciones o bien solicitar la intervención de ustedes, ustedes están limitados si no hay querella. Entonces, ¿cuál es la otra propuesta y petición respetuosa? Que se sumaran a las propuestas de reformas legislativas que vamos a hacer a efecto de perfeccionar la legislación y lograr esa ambiciosa meta de justicia pronta y expedita, no a favor exclusivamente de los periodistas, porque no buscamos privilegios, ¿no? Sino cumplir con uno de los requisitos fundamentales de la ley, que es su aplicación general. Pues le tomamos la palabra, le llevamos el mensaje al señor fiscal para efectos de poder sumar y coadyuvar en este ámbito de procuración de justicia, en este caso específicamente a la propuesta que usted nos hace. Sí, cómo no, estamos abiertos al diálogo y sí, tenemos una gran esperanza, una gran ilusión. Yo quiero decirles, llevo 23 años en la Fiscalía y no he perdido la ilusión porque algún día estemos mucho mejor. Son 23 años que he dado gracias al esfuerzo también, al trabajo y pues bueno, a la aceptación que ha tenido a bien diferentes jefes en los cuales he estado y que lo hago con mucho gusto y de veras que lo llevamos muy presente al señor fiscal. Consejo consultivo. Es urgente. Tenemos muchos años de estarlo pidiendo. Pues bien, se nos acabó el tiempo, les agradecemos por supuesto el haber estado aquí compartiendo y también escuchándonos y ser portavoces. También les hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen en esta semana en las diversas actividades. Mañana tenemos una mesa redonda, un foro donde también conocerán de viva voz qué es lo que queremos, cómo pensamos, qué sentimos y qué estamos buscando los periodistas en Oaxaca el día de hoy. Le voy a pedir al licenciado Juan Maldonado, al maestro Juan, que pase por favor aquí al frente y bueno, a todos les reiteramos la invitación para que el día de mañana estén con nosotros aquí a las 5 de la tarde y que se vayan sumando a todas las actividades. El maestro Juan va a hacer favor de entregar un reconocimiento a nombre del frente, tanto al maestro como a la licenciada, ¿no? Entonces les pedimos.
Claudia, muchísimas gracias. A todos ustedes que se dieron cita en esta tarde de lluvia para charlar sobre el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, que sin duda son elementos fundamentales y que muchas veces tanto los que tenemos una columna, escribimos o hacemos reportaje, investigaciones, no hemos entendido también la dimensión de lo que implica el ejercicio periodístico. Y desde luego muchas autoridades menos han entendido la labor o la importancia que tiene el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Muy acertadamente el maestro Andrés en sus diapositivas que nos presentaba citaba una de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el ejercicio periodístico. A nivel internacional, 22 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia del ejercicio periodístico. Una de ellas establece que la libertad de expresión es un parámetro para medir los niveles de democracia de los estados soberanos. Otra sentencia establece su verdadera importancia, ya que a través de la libertad de expresión podemos exigir los demás derechos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, al libre tránsito y toda la gama de derechos que tenemos los ciudadanos. Agradecemos a todos ustedes su presencia y desde luego de manera simbólica el Frente Estatal en Defensa de los Derechos de los Periodistas, Sociedad Cooperativa, otorga el reconocimiento al maestro Andrés Ismael Pérez Cortés, fiscal de la Unidad Especializada de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por su participación en esta conferencia, Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el marco de la Semana del Periodismo de Oaxaca, Avances y Retrocesos, Ejercicio Periodístico y Libertad de Expresión, a la luz de los derechos humanos y estándares internacionales. Firma el maestro Andrés Pérez Carrera, coordinador de estudios de posgrado de la Facultad de Derechos y Sociales, su servidor como presidente del Consejo Directivo del Instituto de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Maestro Andrés, muchas felicidades. En los mismos términos, le hacemos entrega de su reconocimiento a la licenciada Maribel López López, facilitadora del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por su participación en esta Semana del Periodismo de Oaxaca. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, esperando contar con su presencia el día de mañana. Igual a las 5 de la tarde, acá en la Hemeroteca, será una mesa redonda donde 7 periodistas hablarán sobre el ejercicio periodístico. Y desde luego los invitamos a todos ustedes que nos acompañen para una fotografía general. Comandante, necesitamos su foto. Para me quieren Lo queremos fichar, comandante. fichar, ¿verdad? Para que vean quién es la oreja de allá para acá. ¿Con quién me fue a tocar? Muy bien. Gracias.